Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla el ingeniero Marcelo, nuevamente por acá trayéndoles unos temas de circuitos eléctricos. El día de hoy vamos a continuar viendo las leyes básicas, es decir, una combinación de la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff aplicada a los circuitos eléctricos. No te olvides que si te gusta el contenido, suscribirte a mi canal y darme un like. Continuando viendo el tema de las resistencias en serie y paralelo, vamos a ver ahora lo que son resistores en serie y los divisores de tensión. Hay la necesidad de combinar resistores en serie y en paralelo, y esto normalmente ocurre frecuentemente. Veamos el gráfico. Tenemos nosotros, por ejemplo, la resistencia R1, la resistencia R2, que están una a continuación de otra, es decir, están en serie. Hay una corriente que pasa a través de las dos resistencias. Si yo aplico ley de Ohm, tendríamos entonces que el voltaje V sub 1 es igual a la corriente I por la resistencia 1. El voltaje V sub 2 es igual a la corriente I por la resistencia 2. Esto es aplicando la ley de Ohm. Y aplicamos la ley de tensión de Kirchhoff al lazo y tendríamos que, si partimos desde el punto B, tendríamos menos V, que es el voltaje, menos el voltaje, más V sub 1 más V sub 2 igual a 0. Si reemplazamos nosotros, tendríamos nosotros que el voltaje es igual al voltaje 1 más voltaje 2. Y si reemplazamos nosotros lo que aplicamos la ley de Ohm, es decir, V sub 1 y V sub 2, tendríamos que en lugar de V sub 1 y V sub 2 es igual a I por R1 más R2. Dicho de paso que esto puede escribirse como un voltaje es igual a la intensidad de corriente por una resistencia equivalente. Lo que resulta que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2. Quiere decir entonces que cuando tengo resistencias en serie, la resistencia equivalente no es otra cosa que la suma de las resistencias, ¿no? R1 más R2. Dicho de otra manera, que la resistencia equivalente en cualquier número de resistores conectados en serie es la suma de las resistencias individuales. Como podemos ver ahí, la resistencia equivalente no es otra cosa que R1 más R2 más Rn o la sumatoria de todas las resistencias desde n igual a 1 hasta n si están en serie. Ahora vamos a calcular las tensiones cuando hay dos resistencias en serie. ¿Cuánto es la tensión en la resistencia 1 y cuánto es la tensión en la resistencia 2? V sub 1 no es otra cosa que R1 sobre la suma de las dos resistencias, R1 y más R2, por el voltaje total, V. Es decir, el voltaje que hay en la resistencia 1 está dado por esa expresión. R1 sobre R1 más R2 por el voltaje V. Y el voltaje 2 es igual a R2 sobre la suma de las dos resistencias, R1 más R2 por el voltaje. Si nosotros lo llevamos esto en forma general, ¿no? Si un divisor de tensión tiene N resistores, desde R1 hasta Rn, en serie, y conectados a una tensión de una fuente, entonces tendríamos que el voltaje en cada uno de estos resistores, V sub n, el voltaje en cada uno de estos resistores no es otra cosa que la resistencia del resistor sobre la sumatoria de todas las resistencias de todos los resistores. Todo esto multiplicado por el voltaje total. Ahora vamos a ver lo que son resistores en paralelo y divisor de corriente. Consideremos este circuito, en este caso estamos hablando de la resistencia de R1 y R2, ya no están en serie, sino están en paralelo. Entonces, porque tenemos el nodo A y el nodo B, y si yo aplico la ley de Ohm, nuevamente puedo ver que el voltaje V es igual a la intensidad 1 por R1, y también es igual a la intensidad 2 por R2, debido a que están conectados en un solo nodo, ¿no? El nodo A y el nodo B. Por lo tanto, V, que es el voltaje, es igual a I sub 1 R sub 1 y lo que es lo mismo I sub 2 por R sub 2. De ahí despejamos la corriente, quiere decir que I sub 1 no es otra cosa que el voltaje sobre R1 e I sub 2 el voltaje sobre R2.
Dicho esto, ahora vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. Si aplico la ley de corriente, recuerde que la ley de corriente dice que corrientes que ingresan es igual a corrientes que salen. La corriente que ingresa es la corriente I y la corriente que salen del nodo A sería I sub 1 e I sub 2. Reemplazando I sub 1 y I sub 2 en función del voltaje, entonces tendríamos que I es igual a voltaje sobre R1 más voltaje sobre R2. Factorizamos y tenemos que esto es igual a voltaje sobre la resistencia equivalente. Entonces podríamos decir que cuando hablamos de resistencias en paralelo, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de la resistencia, ¿no? 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si desarrollamos estas dos resistencias, tendríamos que 1 sobre R equivalente es igual a R1 más R2 sobre R1 por R2. Por lo tanto, la resistencia equivalente no es otra cosa que R1 por R2 sobre R1 más R2, cuando tengo dos resistencias. De igual manera, vamos a calcular las corrientes que pasan por cada una de las resistencias. Entonces, nosotros si tenemos más resistencias en paralelo, podemos nosotros extender la ecuación. O sea, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias. ¿De acuerdo? Normalmente o a menudo es preferible usar en lugar de resistencia conductancia. Y nosotros sabemos que la conductancia es la inversa de la resistencia, por eso podemos decir que la conductancia equivalente no es otra cosa que la suma de conductancias. Ahora analicemos dos casos extremos de un circuito. El primer caso extremo es, en este circuito que se muestra ahí, es cuando no hay resistencia por el ramal 2, es decir, cuando la resistencia R2 es igual a 0, tiende a ser 0. No hay resistencia. Entonces, como no hay resistencia, a esa condición se le conoce condición de cortocircuito, porque no hay resistencia, entonces toda la corriente pasa justamente por el conductor que no tiene resistencia. Como pueden ver ahí, la corriente I sub 2 es igual a la corriente total y I sub 1 es igual a 0. O sea, no hay paso de corriente por R1. La otra condición es que cuando la resistencia 2 tiende a ser infinita, es decir, tiende a ser muy alta. Cuando tiende a ser muy alta, podemos decir que hablamos de una condición de circuito abierto. Cuando hablamos de circuito abierto, indicamos que esta condición indica de que la resistencia es muy alta. Y como la resistencia es muy alta, entonces no hay pase de corriente, por lo tanto la corriente 2 debe ser igual a 0 y en este caso la corriente 1 pasa por el resistor R1. Y estas son las dos casos que podría darse. El primero, cuando hablamos nosotros de una condición de cortocircuito, que es cuando no hay resistencia o la resistencia es cero. Y la segunda, cuando hablamos nosotros de circuito abierto, cuando la resistencia es infinita. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice que hay la resistencia equivalente en el circuito que se muestra. Acá podemos analizar nosotros que tenemos la resistencia 1 y la resistencia 5 están en serie. Las resistencias 6 y 3 están en paralelo. Entonces vamos a resolver. Si tomamos la resistencia 6 y 3 en paralelo, pues aplicando resistencias en paralelo, tendríamos que la resistencia equivalente de esas dos resistencias es igual a 2 ohmios. Y si tomamos la resistencia de 1 ohmio más la resistencia de 5 ohmios, estaríamos hablando de una resistencia de 6 ohmios. Si yo reduzco esas resistencias, entonces mi circuito quedaría de la siguiente manera. Tendría 2 ohmios producto de la 6 y 3 en paralelo y 6 ohmios producto de la suma 1 más 5. En este caso vamos a sumar primero la resistencia de 2 ohmios con la resistencia de 2 ohmios y tendríamos 4 ohmios porque están en serie. Y luego, como esa resistencia valdría 4 ohmios, vamos a sumarla con la de 6 ohmios que está en paralelo, que sería 4 paralelo a 6. Y aplicando lo que ya conocemos, tendríamos que la resistencia sería 2.4. Quiere decir que ese circuito quedaría de esta manera.
4 ohmios, 2.4, 8 ohmios. Dicho de paso, tengo solamente ya ahora resistencias en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias, ¿no? La suma de las, porque están en serie, sería la suma de su resistencia. Y sería igual a 14.4 ohmios. Ok, vamos a ver ahora este ejercicio, que dice así. Calcule la resistencia equivalente. En este caso podemos ver nosotros que tenemos 4 y 5 en paralelo, más 3 que están en serie. Estas tres resistencias, 4, 5 y 3 están en serie. Y si yo los sumo, sería 12 ohmios. Entonces mi circuito quedaría así, ¿no? Una resistencia de 12 ohmios, que es la suma de las tres resistencias. A partir de allí, yo puedo, con 4 y 12, que están en paralelo, calcular la resistencia, que sería 3 entre 4 y 12. Y el circuito quedaría de esta manera, ¿no? Porque hemos reducido en 4 y 12, quedaría 3. Ahora voy a sumar 3 más 3, porque estamos hablando de un circuito en serie. 3 más 3, 6, ¿no? Estamos hablando de dos resistencias en serie. Y a esta resistencia le voy a sumar en paralelo con la resistencia de 6 que aparece allí. Y resulta que tengo yo una resistencia de 3 ohmios. Entonces tendríamos nosotros el circuito equivalente como 4 más 3 más 3. Y esa sería la resistencia equivalente. 4 más 3 más 3 y nos da 10 ohmios. Ahora vamos a calcular la resistencia equivalente entre los terminales A y B. En este circuito, como puede ver usted, en este circuito, el punto BD es un solo nodo. Entonces yo podría el punto B correrlo a la posición B y el punto B correrlo a la posición, cambiar de posiciones y tendríamos otros en paralelo 3,6. La resistencia de 3 y la resistencia de 6 están en paralelo y tendría también la resistencia de 4 y 12 que también están en paralelo. Entonces con 3 y 6 mi resistencia equivalente sería 2 y con 12 y 4 mi resistencia equivalente sería 3. Dicho esto de paso, teníamos también en la otra rama 1 más 5 igual a 6 ohmios. Desarrollando esta de acá, tendríamos otros el siguiente de esta manera. 10, 1, 3, que es el resultado de lo que hemos explicado, 2 y 6. Ahora voy a hacer entre 3 y 6 que están en paralelo. Operamos entre 3 y 6 que están en paralelo y me queda 2. Esos 2 lo voy a sumar con 1 y sería 3. Y entonces mi circuito quedaría así. 10, 2 y 3 ohmios. Sigo avanzando, tendría ahí 2 más 3 son 5, 2 y 3 son en paralelo, 2 y 3 en paralelo es 1.2, más 10 que está en serie sería 11.2 ohmios. Este sería la resistencia equivalente de todo este circuito. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que dice que encuentre el I sub 0 y V sub 0 en el circuito mostrado. Me pide que calcule la corriente I sub 0 y la tensión V sub 0, ¿no? En este circuito. Lo primero que voy a hacer a reducir 6 y 3, que están en paralelo. Reduzco esa resistencia si encuentro una resistencia equivalente que es igual a 2 ohmios. Quiere decir que el circuito es de esta manera. La corriente no es otra cosa que el voltaje sobre la resistencia equivalente. En este caso, la resistencia de equivalente total es igual a 4 más 2, que son 6. Por lo tanto, la corriente I que pasa por el circuito es 2 amperios.
Conocida la corriente, ahora voy a calcular el voltaje V sub 0, ¿no? Que no es otra cosa que 2 sobre 2 más 4 por 12. Y esto es igual a 4 voltios. V sub 0 no es otra cosa que 3 veces I sub 0, o lo que es lo mismo, 4. 3 por I sub 0, 3 ohmios por I sub 0, y es igual a 4. Y a partir de esta expresión despejo I sub 0, que vale 4 tercios de amperio. Y ahora vamos a proceder a calcular la potencia disipada, el resistor de 3 ohmios. ¿Cuál sería la potencia? Si conozco la corriente y conozco la tensión, entonces recuerde que la potencia no es otra cosa que el voltaje por intensidad de corriente, que sería 4 por 4 tercios, es decir, 5.33 watts. Esa sería la potencia del circuito. Otra de las aplicaciones o otra de las que nosotros podemos y debemos conocer es justamente las transformaciones estrella-delta o delta-estrella, ¿no? En el análisis de los circuitos, a veces surgen situaciones en las cuales los resistores no están ni en paralelo ni en serie. Es una combinación de eso. No están ni en paralelo ni en serie. Entonces, cuando sucede esto, por ejemplo, en este circuito, que pues se muestra ahí, yo no puedo aplicar ni series ni paralelos. Entonces, podemos nosotros aplicar o nosotros identificar qué tipo de circuito tiene. Existen los circuitos de configuración estrella, como puede ver, ¿no? Tengo un punto en común y sale R1, R2 y R3. Esa es una configuración estrella. Pero también tenemos las llamadas configuraciones delta, como puede empezar ahí. RA, RB y RC son las configuraciones delta. Por lo tanto, en muchos circuitos se empiezan a solucionar cuando la configuración que tiene la puedo cambiar, ya sea de estrella delta o de estrella delta o de delta estrella. Acá vamos a analizar cómo se convierte un circuito de delta a estrella. Este es mi circuito. Tengo RA, RB y arriba RC. Y lo quiero transformar en una configuración estrella. Esto tiene configuración delta, como puede darse RA, RB, RC, mientras que acá tengo una configuración estrella R1, R2, R3. ¿Cómo hago para pasar de esta configuración a la configuración estrella? Pues aplico la ecuación R1 es igual a las dos resistencias que están a su costado, RB y RC, sobre la suma de todas las resistencias, RA más RB más RC. Entonces, si ese es así, R2, ¿cuánto vale? R2 sería RA por RC, que es la multiplicación de las dos resistencias que están colindantes conmigo, y ese es R2. Entonces tengo RA por RC sobre RA más RB más RC. Y por último, R3 sería RA por RB sobre RA más RB más RC. Cada resistor de la red Y es de producto de los resistores de las dos ramas adyacentes dividido entre la suma de los tres resistores, ¿no? Ese es el concepto de conversión delta estrella. Cada resistor de la red Y o estrella es el producto de los resistores de las dos ramas adyacentes dividido entre la suma de los tres divisores. Como se muestra ahí, ¿no? R1 es RBRC sobre la suma. R2, RCRA sobre la suma. R3, RARB sobre la suma. El otro cambio de configuración sería de estrella delta, ¿no? Como puede verse en la figura, tengo una configuración de estrella y la quiero pasar a configuración delta. Entonces tendría que RA
no es otra cosa que R1 por R2 más R2 por R3 sobre R1 por R3 sobre R1 sobre R1. RB igual R1 R2 más R2 R3 más R3 R1 sobre R2. Y RC es igual a R1 R2 más R2 R3 más R3 por R1 por R3. Es decir, acá estamos pasando de una configuración estrella a una configuración delta. En este caso, ¿cómo pasamos de una condición estrella delta? Pues dice que cada resistor de la red es la suma de todos los productos posibles de los resistores y tomados de dos en dos, dividido entre el divisor opuesto en Y, ¿no? En este caso, si yo quisiera RA, el opuesto es R1. Veamos un ejemplo. Dice, obtenga la resistencia equivalente a RAB el circuito. Este es el circuito. Como pueden ver, este circuito, yo no puedo 30 con 10 hacer en paralelo, porque estaría interfiriendo entre 25. Tampoco puedo hacer serio paralelo. Entonces, cuando tengo circuitos de este tipo, lo que me queda a mí es aplicar estrella triángulo. En este caso tiene una forma de estrella y vamos a convertirlo en un triángulo. Voy a tomar R1 igual a 10, R2 igual a 20 y R3 igual a 5. Así los estoy denominando. O sea, quiere decir que voy a trabajar de estrella a delta. Acá tenemos las ecuaciones de cada uno de ellos, de R1, ¿no? de RA, RB y RC. RA, hemos dicho que para pasar de delta a estrella, RA es igual a la multiplicación de la suma de los dos elementos, o sea, R1, R2 más R2, R3 más R3 más R1 sobre R1. Si eso reemplazamos, entonces tengo 10 por 20 más 20 por 15 más 5 por 10 sobre 10. Esa sería la resistencia A. La resistencia B sería la que se muestra ahí. R1, R2, R2, R3, R3, R1 sobre R2. Y RC sería R1, R2 más R2, R3, R3, R1 sobre R3. Y ahí tendríamos las resistencias en forma de delta. Quiere decir que mi circuito que aparece acá a la izquierda ahora es el que aparece a la derecha, ¿no? Ahí está la configuración delta. Ahora sí es más fácil reducirlo, ¿no? Porque puedo tomar 70 y 30 que están en paralelo y me sale 21. Puedo reducir 12.5 con 17.5 y 15 con 35. Reduzco. Y entonces mi circuito quedaría de esta manera. Donde la resistencia equivalente es la resistencia de la suma de esas dos resistencias más 21 ohmios que estén en paralelo. Y está dado por esta expresión y es igual a 9,632 ohmios. Y la corriente, como ya tengo cuánto vale la resistencia, pues voy a calcular la corriente. La corriente es igual a V sub S sobre R de B. Y este es igual a 12.458 amperios.